Y bueno, señores, bienvenidos una vez más. Ya nos incorporamos porque vamos a conversar, como ya lo habíamos adelantado, esta mañana sobre diferentes temas. Le doy la bienvenida a Héctor Mengíbar, quien lo tenemos llamada telefónica. Héctor, bienvenido. Un placer saludarlo. Buenos días. Bueno, tenemos un problemita, ya lo vamos a superar para poder conversar sobre diferentes temas y uno de ellos, por supuesto, es sobre los vetos al interior de la Asamblea Legislativa que están tratando de superar. Ya lo hicieron la semana pasada con relación a superar la posibilidad que se les diera a los galenos vestimenta e indumentaria, algo que el presidente había dicho que no, así como darle un seguro médico hospitalario. Tengo reacciones de lo que se generó en el Pleno con relación a la diputada Milena Mayorga, ¿cierto? A continuación se la presentamos. El día de ayer, durante la Comisión de la Mujer, la diputada Milena Mayorga compartió maliciosamente el video de otra colega insinuando síntomas de coronavirus sin ninguna base científica. Como defensora de la mujer, no podía guardar silencio ante esta injusticia y le reclamé, ante mi reclamo por la agresión a otra colega diputada, la diputada Milena Mayorga me amenazó diciendo que esto no se va a quedar así. Por lo tanto, desde este día la hago responsable de cualquier cosa que pueda ocurrirme a mí o a mi familia. Como defensora de las mujeres seguiré denunciando y poniendo el dedo sobre la llaga. Les guste o no. Ok, estas fueron las palabras que esbozaba Carla Hernández luego de sentirse ofendida ante estas aseveraciones. También lo hizo la diputada que en determinado momento señaló Marcela Villatoro por esta actitud, tanto a esta diputada como a la diputada Felisa Cristales. Tengo la llamada telefónica, le doy la bienvenida. Héctor Mengíbar, muy buenos días, un placer saludarlo. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo Muy a todos bien. los salvadoreños que lo sintonizan. Gracias. Héctor, quiero conversar para conocer su análisis de lo que ha sucedido en los últimos días. Uno de ellos es la encuesta de Moreno Research, donde se la vamos a presentar acá rápidamente, producción, a efectos de compartir que la población salvadoreña, luego de ciertas acciones de parte del presidente Nayib Bukele, no acompaña este tipo de acciones. Una que rayan precisamente en no querer llevar a feliz término las resoluciones de la Sala de lo Constitucional ni las decisiones de la Asamblea Legislativa cayendo en desobediencia o desacato. Su opinión sobre estos temas, por favor. Pues bueno, Sergio, la verdad es una. La vocación democrática de los salvadoreños, de los ciudadanos, está plasmada en esa respuesta a esa pregunta en particular. La vocación por una república, por una patria en la que se rige el Estado de Derecho, que se rija por el Estado de Derecho, está evidenciada en esa respuesta a esa pregunta. El 75%, si mal no recuerdo, de los salvadoreños encuestados están en contra de que el ciudadano presidente viole, desacate una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y es que esto nos ha costado bastante y a veces se nos olvida. Desde hace 28 años, desde 1992, que se firmó el acuerdo de paz, todos los gobiernos, sea como hayan sido todos los gobiernos o de gobiernos que hayamos tenido, todos, sin excepción, han obedecido a la Sala de lo Constitucional, han acatado y han actuado de acuerdo al ordenado. El máximo intérprete y el único intérprete de la Constitución es la Sala de lo Constitucional. El único, y a eso nos debemos someter todos los salvadoreños, nos guste o no nos guste. El FMLN en sus 10 años de gobierno, en múltiples ocasiones, se agarró con la Sala, pero terminaron cumpliendo con las sentencias de ella, como lo señalaba, por ejemplo, ayer el doctor Fabio Castillo en una entrevista que le hicieron. Entonces, ¿por qué ahora este señor pretende echar a la basura 28 años
de vida republicana, de vida democrática, de vida bajo Estado de Derecho en El Salvador. Probablemente porque ya se nos olvidó la historia, probablemente porque quienes lo apoyan nacieron después y ya no tuvieron la oportunidad, la triste oportunidad de ver lo que cuesta, la sangre y las lágrimas que cuestan esta república. Ok, también, don Héctor, analizar los diferentes vetos que el presidente de la República ha dado, y la comunidad internacional ha cuestionado, denunciado este tipo de acciones, primero porque va en contra de los derechos humanos, pero también señalan entidades como Human Rights Watch por medio de José Miguel Vivanco, donde se está ocupando esta pandemia para posicionarse en una dictadura o en una tiranía. Y es que también lo ha hecho la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también lo ha hecho el Cato, también lo han hecho algunos representantes que conforman un ente colegiado del Senado de los Estados Unidos, donde han llamado a respetar este tipo de decisiones, precisamente sobre el Estado de Derecho, la separación de poderes que en determinado momento se está dando. Su opinión sobre el andamiaje internacional que ha cuestionado esto, don Héctor. Mire, la verdad es que tal vez a nivel a nivel internacional es donde más se está sintiendo ya la devaluación de la democracia salvadoreña gracias al desgobierno de Bukele. Es a él a quien están señalando concretamente. Usted hablaba de la Cámara de Representantes, anteriormente fue el Senado, el Foreign Affairs Committee del Senado, si mal no recuerdo. Ahora en la mañana saca una publicación Amnistía Internacional, el señor Vivanco de Human Rights Watch. Todo mundo está criticando la gestión autoritaria y sobre todo que el señor Bukele se está valiendo de la desgracia de una pandemia para imponer en El Salvador una dictadura, porque ese es el término correcto de lo que el señor busca. El doctor Fabio Castillo hablaba de una dictadura tribalista, porque no es solamente el señor Bukele, sino que también sus familiares, sus hermanos concretamente. Entonces, repito, esta democracia nuestra ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y los salvadoreños debemos estar dispuestos a defenderla. La labor del ciudadano no es andarle sobando el lomo a ningún político, es fiscalizarlos, estar pendientes de sus acciones, exigirles cuentas y sobre todo que respeten un mínimo, ese mínimo que nosotros llamamos dignidad humana. No pueden haber un decreto ejecutivo que en abierta contradicción y reto a la Sala de lo Constitucional dice que la Fuerza Armada o la Policía Nacional Civil van a ser utilizadas como órganos represivos en contra del pueblo y que va a capturar y que va a recluir ciudadanos a manera de castigo como se está haciendo, utilizando el tema de la pandemia. No podemos permitirlo, repito, porque esto nos ha costado demasiado. Esto no somos una democracia que haya nacido venturosamente de la nada. En El Salvador hubo mucha muerte, hubo mucha lágrima, hubo mucho dolor. Y eso hay que respetarlo, hay que respetar esa memoria y sobre todo pensar en la patria que estamos construyendo para nuestros hijos. Entonces, desde cualquier punto de vista, la actitud del presidente no solo es reprobable, sino que es reprochable. Y la comunidad internacional es precisamente lo que está haciendo. Porque la comunidad internacional sabe también, como los que pasamos de los 35, 40 años, que esta democracia nuestra ha costado tanto. Los Estados Unidos, Europa, ya hubo un pronunciamiento, los medios internacionales, Deutsche Welle, Biobío de Chile, medios mexicanos, todo el mundo está señalando el grave riesgo en el que se encuentra la democracia salvadoreña. Ok. Don Héctor, siempre en esta misma entrevista con el doctor Fabio Castillo, destacado jurista, advierte del retroceso tremendo y el menoscabo que se ha tenido desde los acuerdos de paz hasta este momento de la democracia. Él no solamente deja entrever la posibilidad de una dictadura, sino que va más allá, porque habla de una tiranía. Y es que establece que primero dentro del andamiaje que rodea al señor presidente
habla del círculo de él, de sus hermanos, pero también habla de ciertas personas, juristas, que no tienen ni la más mínima capacidad en casa presidencial para poder echar mano de recursos frente a una pandemia y el tema institucional. Su opinión, y esto se centra en un comentario donde precisamente Amílcar Somoza pregunta: ¿y dónde está Paul Steiner en todo esto? ¿Dónde están algunos abogados que rodean al presidente, que se rasgaron la vestidura y se daban baños de pureza al momento de llevar sendas demandas a la Sala de lo Constitucional y decir que las resoluciones se cumplían, les gustaba o no les gustaba, y ahora están rodeando al señor presidente? ¿Dónde está Félix Ulloa, que hablaba precisamente de institucionalidad? Su opinión, porque estamos hablando de temas muy delicados, que lo que un día fue, no será. Si lo más triste es que precisamente ha sido el vicepresidente, y es algo hasta bizarro, que precisamente el vicepresidente, el licenciado Ulloa, ha sido uno de los que más recursos ha interpuesto ante la sala, y a uno, o probablemente a quien más se los ha rechazado por cuestión de forma. Pero ha sido precisamente él, uno de los juristas salvadoreños que más se ha acercado a la Sala de lo Constitucional, y ahora está brillantemente callado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la lectura? Pues vaya usted a saber. Vaya usted a saber si están de acuerdo, si simplemente tienen miedo, si están amenazados, no sé. Sí, es notoria esa falta, hasta para quienes no somos abogados, es notoria esa falta de juicio lógico, de juicio jurídico, no sé cómo llamarle, de algunas cuestiones que dicen los que supuestamente son asesores legales del presidente de la República. La verdad es que hay que hacerles un llamado a ellos para que desempolven sus libros, sus memorias de estudiantes, sus vidas pasadas, y le digan claramente al presidente: señor, esto no lo puede hacer. Y estoy recogiendo palabras de don Fabio Castillo. Llamado del doctor Castillo es un llamado bien curioso, es un llamado bien importante, porque él puso los puntos sobre las sillas en muchos temas. En el tema de la incapacidad, de la ineptitud de la mayor parte de funcionarios del actual gobierno, la cual se está sintiendo precisamente hoy, se estaba sintiendo en la Asamblea Legislativa, en donde para presentar un informe de lo actuado sobre los 2.000 millones de dólares, mandan una paginita, mandan un detalle a grosso modo de en qué se están gastando los 2.000 millones. Y eso me lleva a otro punto bien importante, y es esas constantes solicitudes de plata a la Asamblea Legislativa. Eso es una excusa del señor presidente, porque no saben lo que están haciendo y están pretendiendo tirarle toda la culpa a la Asamblea Legislativa, que aprobaron 2.000 millones y el fin de semana salió quejándose de que no le habían dado ni un 5. Claro, en la comunidad internacional nadie le va a prestar dinero a un país en el que no se respete el Estado de Derecho, en el que el presidente se toma en la Asamblea Legislativa con la ayuda de la Fuerza Armada, en donde el presidente reta y se burla públicamente de las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Nadie en la comunidad internacional le va a prestar plata a un país en el que se está instalando una dictadura, una tiranía, como dijo el doctor Fabio Castillo. Ok, este día 1 de mayo no solamente es el Día del Trabajo, sino que hoy se cumple el término del plazo que la Sala de lo Constitucional le daba al presidente Bukele y a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil, para que presentaran un plan de retorno de los salvadoreños, dado que además de que hay una resolución, la Asamblea Legislativa superó este tema al interior de la sesión plenaria. Su opinión, porque de lo contrario la sala estaría remitiendo certificación a la Asamblea, a la Fiscalía, para iniciar un proceso por desacato tanto a la ministra como al presidente, iniciar, por supuesto, un proceso de antejuicio en este órgano del Estado. Mire, se han obviado el cumplimiento, se ha desacatado el cumplimiento de todas y cada una de las sentencias de la sala y se ha hecho de manera alevosa. Voy a tomar un ejemplo.
cuando la Asamblea Legislativa, luego de la vigencia de los primeros 30 días del estado de emergencia, cuando se dan en ese periodo de la primera vigencia del decreto, si mal no recuerdo, el 593, se dan una gran cantidad de denuncias de violaciones a los derechos humanos, de malos tratos, incluso de muertes atribuibles directamente a la forma en la que el gobierno está manejando la crisis a nivel salud. Entonces va la gente, presenta recursos de habeas corpus, presenta un montón de cuestiones ante la Sala de lo Constitucional y la Sala emite una serie de recomendaciones que prácticamente le dice a la Asamblea: miren señores, ustedes tienen que legislar cómo es que se van a hacer estas retenciones. Cuando en la Asamblea se elabora, se da ese decreto en el que se normaba el estado de emergencia, en el mismo instante, en la cuenta de Twitter del ciudadano presidente estaba diciendo que lo iba a vetar. Eso es una burla, un atentado al Estado de Derecho, porque ni siquiera sabía qué era lo que contenía ese decreto legislativo, cuando adrede él ya estaba diciendo lo voy a vetar. Y hoy, este día, que se vencía el plazo de ley para devolverlo observado, aprobado o vetado, lo manda vetado. Día de ayer, si no me equivoco. Entonces, obligando a qué? A nuevamente que la Asamblea supere los votos del presidente, pero no podemos vivir eternamente en esto. Se trata el gobierno de una república y por eso existen los tres poderes, para que entre los tres se moderen y sean los pesos y balances del otro poder. Si el Ejecutivo está actuando mal, pues debe ser el Legislativo o el Judicial, la Corte Suprema, quienes les corrijan la plana. Pero también lo decía el doctor Julio Castillo, Nayib Bukele manda, pero no sabe reconocer ni escuchar a nadie. Y lo señala también el doctor Castillo, algo que todos nos dimos cuenta ya. Ok. Don Héctor Mengíbar, debo de agradecerle su tiempo destinado a su entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Sergio, que Dios lo bendiga y que bendiga a todos los salvadoreños. Un saludo hasta allá, hasta sus casas, y recuerden siempre que está prohibido callar. No nos podemos quedar callados ante la injusticia, porque nos convertimos en cómplices de ella. Feliz día. Feliz día, le agradezco tremendamente. Nosotros seguimos, aguántenme un ratito, vamos a una pausa, ya volvemos.